Edifícanos a través de estas palabras. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, la mente y el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10. La versión conocida como la Biblia del 8. Amonesta por el ejemplo de los padres que con solo comunicar el nombre externo de la iglesia y los sacros símbolos no se aseguren para ser negligentes en la piedad verdadera, singularmente que se guarden de comunicar en la idolatría, pues que ya están coadugnados por la fe al cuerpo del Señor y viven por su sangre, como lo testifican en la Santa Cena. Encomienda singularmente la caridad, por la cual ninguno debe usar de su libertad en las viandas o cosas semejantes, con escándalo del flaco hermano. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, la cual piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron hechas en figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, como está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y levantáronse a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos en un día 23,000. Ni tentemos al Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mas estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quien los fines de los siglos ha parado. Así que el que se piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis sufrir. Por lo cual, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. El vaso de bendición al cual bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de un pan. Mirad al Israel según la carne. Los que comen los sacrificios no son participantes del altar. Pues, ¿qué digo? ¿El ídolo es algo? ¿O que lo que es sacrificado a los ídolos es algo? Antes digo que lo que la gente sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. No quería que vosotros fueseis partícipes de los demonios. No podéis beber el vaso del Señor y el vaso de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a hacerlo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque lo que es suyo, mas cada uno lo que es del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed,
sin preguntar nada por causa de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Si alguien, si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que os pone delante, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia. La conciencia digo no tuya, sino del otro. Mas ¿por qué es juzgada mi libertad por otra conciencia? Ítem, si yo con gracia de Dios participo, ¿por qué soy blasfemado por lo que hago gracias? Pues si coméis o si bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Sed sin ofensa a judíos, a gentes y a la iglesia de Dios, como también yo por todas las cosas agrado a todos, no procurando lo que es en mí, lo que a mí es útil, sino lo que a muchos, para que sean salvos. Varón ni ore ni profetice en la congregación, sino descubierta la cabeza a gloria de Dios, cuya imagen es. La mujer cubierta la cabeza enseñe al de sujeción a su marido. Corrige a algunos en señal de su sujeción a su marido. Corrige algunos abusos que ya se habían entrado en la celebración de la Cena del Señor, reduciéndola a su primera institución, la culpa y pena de los que a ella se llegan indignamente. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, y alabos, hermanos, que en todo os acordáis de mí y de la manera que os enseñé, retenéis mis preceptos. Mas quiero que sepáis que el Cristo es la cabeza de todo marido, empero el marido la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza del Cristo. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se rapasen. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raparse, cúbrase la cabeza. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza porque es imagen y gloria de Dios, más la mujer es gloria del varón. Porque el varón no es sacado de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón es criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer salió del varón, así también el varón nace por la mujer. Todo empero sale de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es honesto orar la mujer a Dios no cubierta? Ni aun la misma naturaleza os enseña que al hombre sea honesto, enseña que al hombre sea honesto crecer el cabello. Os enseña que al hombre sea honesto criar el cabello. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Esto, pero os denuncio que no alabo
que no por mejor, sino por peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Porque conviene que también haya entre vosotros herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. De manera que cuando os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está harto. A la verdad no tenéis casas para en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? Alabaros he, mas en esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo hecho gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también el vaso después de haber cenado, diciendo, este vaso es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres este vaso, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere este vaso del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquel vaso. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos no seamos condenados como el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando viniere. De los diversos dones con que Dios por Cristo adorna su iglesia y del legítimo uso y fin de ellos por la comparación de los miembros de un cuerpo animal. Y de los dones espirituales no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando eras gentiles, íbades, como érades, llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de misterios, más el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operación, más el mismo Dios es el cual obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le he dado manifestación del Espíritu para provecho. Porque la verdad a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros fue por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros operación de milagros y a otros profecía y a otros discreción de espíritu y a otro género de lenguas y a otro interpretación de palabras. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu repartiendo particularmente
a cada uno como quiere, porque la manera que es un cuerpo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de un cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también el Cristo. Porque por el Espíritu somos todos bautizados en el cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, todos bebemos de una bebida de un mismo Espíritu, porque tampoco el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos por sí, en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran mismo un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son la verdad, pero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te es menester, o a sí mismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes los miembros del cuerpo, que parecen más flacos, son mucho más necesarios. Y los miembros del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que en nosotros son más indecentes tienen más honestidad. Porque lo que en nosotros son honestos no tiene necesidad de nada. Mas Dios ordenó el cuerpo todo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya disensión en el cuerpo, más que los miembros todos se soliciten los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si el miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros en parte. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidad, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos doctores? ¿Son todos facultades? ¿Tiene todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pero procurar los mejores dones, más aún yo os enseño el camino más excelente. De la excelencia de la caridad cristiana, la cual sobre todo procura el pío. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, soy metal que resuena o campana que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi herencia para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tenga caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no es hinchada, no es injuriosa, no busca sus provechos, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la justicia, mas huélgase de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca se pierde, aunque las profecías se hayan de acabar y las lenguas de cesar y la ciencia de ser quitada, porque en parte tan solamente tenemos conocimiento y en parte profetamos. Más des que venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño. Mas cuando ya soy hombre hecho, quité lo que era de niño. Ahora vemos como por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Mas ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad, estas tres cosas, empero la mayor de ellas, la caridad. El uso de las lenguas no entendidas en la iglesia, aunque sea de alabanza de Dios, es inútil y así no se use si no hubiere juntamente interpretación de lo que se dice, de la profecía, que es la interpretación de la palabra de Dios en común por todos en la iglesia y las reglas de ella. La mujer en la iglesia no hable. Seguid la caridad, procurad los otros dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo oye, aunque el Espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua a sí mismo se edifica, mas el que profetiza la iglesia de Dios edifica. Así que quería que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero quería que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Sí, también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo viniere a vosotros hablando lenguas, ¿de qué os aprovecharé? Si no os hablaré o con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas animadas, sin ánima, que hacen son flauta o vihuela. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Ítem, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Aunque hablareis al aire. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Mas si yo ignorare la virtud de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla me será a mí bárbaro. Así también vosotros, pues que deseáis dones del Espíritu, procurad de ser excelentes para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla lengua ore o que interprete, porque si yo orare en lengua, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Porque si bendijereis con el espíritu, el que ocupa lugar de idiota, como dirá amén sobre tu bendición. ¿Por qué no sabe lo que has dicho? Porque tú a la verdad bien haces gracias, mas el otro no es edificado. Hago gracias a mi Dios de que hablo lenguas más que todos vosotros, más en la iglesia, más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua. Hermanos, no seáis muchachos en el sentido, mas sed muchachos en la malicia, pero perfectos en el sentido. En la ley está escrito que en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son, no a los fieles, sino a los infieles. Mas la profecía no se da a los infieles, sino a los fieles. De manera que si toda la iglesia se juntara en uno y todos hablen lenguas, entren pero idiotas o infieles, no dirán que estáis locos. Mas si todos profeticen y entre algún infiel o idiota, de todos es convencido, de todos es juzgado. Porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, pronunciando que verdaderamente Dios está en vosotros.
¿Qué hay pues, hermanos, cuando juntáis cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, todo se haga edificación? Si hablar alguno en lengua, sea por dos o a lo más por tres veces, más uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Pero profetas, hable uno o dos y los demás juzguen. Y si a otro que estuviera sentado fue revelado, calle el primero. Porque podéis todos profetizar, cada uno por sí, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas, sujétense a los profetas. Porque Dios no es Dios de disensión, mas de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quiere aprender alguna cosa, pregunte en casa a sus maridos, porque honesta cosa es hablar las mujeres en la congregación. ¿Os ha salido de vosotros la palabra de Dios o a vosotros solos llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconoce que lo que os he escrito, porque son mandamientos del Señor. Mas el que fuera ignorante sea ignorado. Así que, hermanos, procurad de profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero todo se haga entre vosotros decentemente y con orden. Personas suma Recapitulación. y recapitulación de la doctrina del Evangelio, donde con singular diligencia afirma la resurrección del Señor por sus apariciones después de resucitado, contra el resabio de los saduceos y epicúreos que debía de haber en la iglesia de Corinto. Prueba la resurrección de los muertos a los que ya profesaban el Evangelio, por muchas razones. Declara el modo de la resurrección por la comparación del grano sembrado y nacido. En la resurrección, la diferencia de los píos a los impíos, en la cual será la cumplida victoria de Cristo. Pero declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo aprendí, es a saber que el Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercero día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después de esto a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a la postre de todos, como a abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si el Cristo es predicado, haber resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, el Cristo tampoco resucitó. Y si el Cristo no resucitó, vana luego es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque habemos testificado de Dios que Él ya haya levantado al Cristo,
al cual empero no levantó, sino empero no levantó si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Y los que durmieron en el Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en el Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora el Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque de la manera que en Adán todos mueren, así también en el Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno es en su orden, el Cristo las primicias, luego los que son del Cristo en su venida. Luego la fin, cuando entregará el reino al Dios y al Padre, cuando quitará todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es menester que Él reine hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó de debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está que se entiende, excepto el mismo que sujetó a él todas las cosas. Mas desde que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo. Otramente, ¿qué hacen los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ítem, porque ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Cada día muero por vuestra gloriación, hermanos, la cual tengo en el Cristo Jesús, Señor nuestro. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos que mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad justamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo saldrán? Oh loco, lo que tú siembras no revive, sino muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, es a saber, de trigo o de otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne es la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Siémbrase en corrupción, levantarse a en incorrupción. Siémbrase en vergüenza, levantarse a con gloria. Siémbrase en flaqueza, levantarse a con potencia. Siémbrase cuerpo animal, levántase a espiritual. Levantarse a espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas
lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, terreno, el segundo hombre del cielo, celestial. Cual el terreno, tales también los terrenos. Y cual el celestial también, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traigamos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí un misterio os digo, todos ciertamente resucitaremos, mas no todos seremos mudados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, mas nosotros seremos mudados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Y cuando esto corrupto fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será hecha la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos dio victoria por el Señor nuestro Jesús el Cristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Encomiéndales el recogimiento de las limosnas para la iglesia de Jerusalén y Fenece, la epístola familiarmente. Ítem de los recogimientos de la limosna para los santos, de la manera que ordené a la iglesia de Galacia, hacer también vosotros lo mismo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, porque cuando yo viniere, no se hagan entonces los recogimientos. Y cuando yo fuere presente, los que aprobardes por cartas a estos enviaré, que lleven vuestro beneficio a Jerusalén. Y si fuere digno el negocio que yo también vaya, irán conmigo. Pero a vosotros vendré cuando pasare a Macedonia, porque a Macedonia tengo de pasar. Y por ventura me quedaré con vosotros o invernaré también, para que vosotros me llevéis donde hubieres de ir. Porque no quiero ahora veros de pasada, más espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permitiere. Pero estaré en Éfeso hasta la Pentecostés, porque no se me ha abierto puerta grande y eficaz y adversarios muchos. Y si viniere Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente, porque la obra de Dios hace también como yo. Por tanto, nadie lo tenga en poco, antes lo llevad en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Y del hermano Apolos, muchos le he rogado que viniese a vosotros con algunos hermanos, mas en ninguna manera tuvo voluntad de venir por ahora, mas vendrá cuando tuviere oportunidad. Verdad, estad firmes en la fe, habeos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con caridad. Ruegos, pero hermanos, ya sabéis que la casa de Estefanía y de Fortunato son las primicias de Acaya, y que se han dedicado al ministerio de los santos. Que vosotros os
sujetéis a los tales y todos los que ayudan y trabajan de la avenida de Estefanía y de Fortunato y de Acaico. Me huelgo porque estos suplieron vuestra ausencia, porque recrearon mi espíritu y vuestro. Reconoced pues a los tales. La iglesia de Asia os saluda, saludarnos muchos en el Señor. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Saludanos todos los hermanos, saludar los unos a los otros con beso, con unos a los otros con un santo beso. Saludad de mi mano de Pablo. El que no amare al Señor Jesús, el Cristo sea anatema. Marán atá. La gracia del Señor Jesús es la gracia del Señor Jesús, el Cristo sea con vosotros. Mi caridad en el Cristo Jesús con todos vosotros. Amén. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. El intento principal del apóstol en toda esta epístola es consiguientemente, tras la precedente, probar y confirmar su autoridad apostólica para con la iglesia de Corinto contra los falsos pastores que se habían entremetido y pretendían echarlo fuera y con él su pía y sólida doctrina en Cristo. Las más frecuentes pruebas de que para eso usa son, de su parte, los trabajos muchos y diversos en un ministerio por el bien de ellos y por su fiel enseñamiento, sin cargarlos ni aun de su simple sustento, no pretendiendo con ellos otra cosa que su salud en Cristo. De parte de ellos el testimonio de sus conciencias, tanto en la aprobación de su doctrina como en la sinceridad de su vida y pretendencias para con ellos. A este propósito, en este primer capítulo, hace mención general de sus aflicciones y particularmente de las que pasó en Asia, de las cuales le libró el Señor. Excúsase de no haber venido a ellos más presto, habiéndolo prometido, teniendo de serles carga, no porque en sus deliberaciones sea, como dicen, hombre de las palabras. Y a ocasión de esto, entrepone la certitud y constancia de su doctrina tan firme tan firme para con ellos en la anunciación del Evangelio, cuanto el mismo Cristo es el cierto y firme cumplimiento de todas las promesas de Dios. Pablo, apóstol de Jesús el Cristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya. Gracia, halláis y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús el Cristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, de tal manera que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados es por vuestra consolación y salud, la cual es obra en la tolerancia de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que, como sois compañeros en las aflicciones, así también lo seréis de la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis
nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que la merced hecha a nos por respecto de por muchos también sean hechas gracias por nosotros. Porque nuestra gloriación es esta, es a saber, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, habemos conversado en el mundo y más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también conocéis, y espero que aún hasta el cabo lo conoceréis, como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloriación, como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús el Cristo. Y con esta confianza quise primero venir a vosotros, porque tuviese otra segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser vuelto de vosotros en Judea. Así que, pretendiendo esto, usé de liviandad por ventura, o lo que pienso hacer, piénsolo según la carne, para que haya en mí sí y no. Ante Dios fiel, que nuestra palabra que ha sido acerca de vosotros no ha sido en él sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por nosotros, gloria a Dios. Y el que nos confirma con vosotros al Cristo, y el que nos ungió, Dios, el cual también nos selló y nos dio el arra del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que hasta ahora no he venido a Corinto para no seros carga, no que nos enseñoreemos Leo. de Sí, hermana, vuestra, perdón. de vuestra fe, aunque somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estáis en pie. Excusa la aspereza de la epístola precedente, porque así lo hace con los que ama cuando faltan de su deber. Él fue el primer contristado cuando por la fidelidad de su ministerio los contristó. Carga la culpa a los particulares que pecando vieron menester tan ásperas correcciones, y ruega a la iglesia que enmendados los consuele y reconcilie consigo con toda caridad, porque con aquella aspereza justa empero quiso probar la buena obediencia de ellos. Insinúa la fidelidad y eficacia de su ministerio por los lugares por donde había rodeado por cierta ocasión. Pero esto he determinado es a mi saber de no venir otra vez a vosotros con tristeza, y si yo os contristo, ¿quién será pues el que me alegrará? Sino que haya alguien, sino aquel a quien yo contristare. Y esto mismo os escribí, porque cuando viniere no tenga tristeza sobre tristeza, lo que había de haber gozo, confiando en vosotros todo, que mi gozo es de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que conocieses cuánta más caridad tengo para con vosotros,
que si alguno me contestó, no me contestó a mí, sino en parte por no cargaros a todos vosotros. Bástele el tal esta reprensión hecha de muchos, para que al contrario vosotros antes le perdonéis y consoléis, porque por ventura no sea el tal consumido de la tristeza en gran manera. Por lo cual os ruego que confirméis la caridad para con él. Porque también por este fin os escribí a vosotros, es a saber, por reconocer experiencia de vosotros si sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonares yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en persona de Cristo, porque no seamos engañados de Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones. Como vine a Troas por el Evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito, mi hermano. Y así, despidiéndome de ellos, partíme a Macedonia, mas a Dios sean dadas gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque por Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas tienes bastante. Cierto, no somos como muchos taberneros de la palabra de Dios. Antes, con sinceridad como de Dios delante de Dios, hablamos de Cristo. Repite la autoridad de su ministerio contra los ministros hechizos, donde trata la cualidad del ministerio del Evangelio en oposición del ministerio de la ley. El ministerio de la ley da a ver la faz de Moisés y aún está cubierta. Quita la vista a los oyentes mata. El Evangelio da luz, da vida, exhibe en Cristo la misma paz de Dios para ser vista sin cobertura, para transformar en gloria divina a los que allí miraren a Dios. Oh, felices suerte, pues si el ministerio de la ley fue tan gloriosa, ¿cuánto más lo debe ser este? ¿Comenzaremos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de encomendación para vosotros o de recomendación de vosotros para otros? Nuestras letras sois vosotros mismos, escritas en nuestros corazones, las cuales son sabidas y leídas de todos los hombres. Cuando es manifiesto que sois letra del Cristo, administrada de nosotros y escrita no con tinta más con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por el Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de parte de Dios, el cual aún nos hizo que fuésemos ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte formado en las piedras fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será para mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue de gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque lo que fue tan glorioso en esta parte ni aún fue glorioso en comparación de la excelente gloria
Porque si lo que perece es para gloria, mucho más será para gloria lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en su cara, cuya gloria había de perecer. Y así los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la le- lección del Viejo Testamento, el cual por el Cristo es quitado. Antes, hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay aquel Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, puestos los ojos como en un espejo en la gloria del Señor con cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Protestase ser ministro de tal ministerio, el cual lo han descrito no adulterino, sino con ambición de usurpar el lugar de Cristo, sino de servir en su iglesia, no con pretendencia de salario humano, sino con muchas aflicciones, en las cuales empero no es dejado de Dios, y con firme esperanza del eterno colmo de gloria que se le seguirá después. Es doctrina general del oficio del ministerio de fiel del Evangelio, de su dignidad, eficacia, premio y del efecto de las aflicciones y cruz de los fieles. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que habemos alcanzado, no faltamos. Antes, quitamos de nosotros todos escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, mas en manifestación de verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Que si nuestro evangelio es encubierto a los que se pierden, es encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó en los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Cristo, el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque el Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de ciencia de la claridad de Dios en la faz de Cristo Jesús. Tenemos empero este tesoro en vaso de barro, a fin de que la alteza sea de la virtud de Dios y no de nosotros. En todos somos atribulados, mas no estrechamos, dudamos, mas no desesperamos. Padecemos persecución, mas no somos desamparados en ellos. Somos abatidos, mas no perecemos. Siempre traemos por todas partes la mortificación del Señor Jesús en nuestro cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque siempre nosotros
que vivimos somos entregados a la muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en esta nuestra carne mortal, de manera que la muerte obre en nosotros y en vosotros la vida. Mas porque tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Estando cierto que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que, abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de la gracia abunde también a la gloria de Dios. Por tanto, no faltamos antes, aunque nuestro hombre exterior sea corrompido, el exterior entero se renueva de día en día, porque lo que el presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación sobremanera alto y eterno, pero peso de gloria nos obra, no mirando nosotros a lo que se ve, más lo que no se ve, porque el que se ve temporal es, más lo que no se ve eterno. Prosigue en las dichas esperanzas, continuando el propósito de la fe, de las cuales que se cumplirán en el final juicio. Sale que el fiel ministro en todo su ministerio tenga la presencia de Dios y de aquel horrible día delante de sí, para que, o encomendándose o no encomendándose a sus oyentes, el motivo sea siempre no gloria vana, sino gloria de Dios y la salud de ellos, y satisfacer a su deber sin ningún carnal aspecto, aunque fuese del mismo Cristo, si pudiese ser. Con eso continúa la autoridad del ministerio por el primer autor y por lo que contiene, diciendo en suma, ser embajada que Dios envió a los hombres por Cristo, que se reconcilien con Dios, la cual embajada los ministros fieles llevan delante en persona del mismo Cristo y por consiguiente del mismo Dios. Porque sabemos que si la casa terrestre de esta nuestra habitación se deshiciere, que tenemos de Dios edificio, casa no hecha de manos eterna de los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Si también fuéramos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en esta cabaña gemimos cargados, porque no querríamos ser desnudados, antes sobrevestidos, consumiendo la vida a lo que es mortal. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual asimismo nos ha dado el arra del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Mas confiamos y querríamos más peregrinar del cuerpo y ser presentes al Señor. Y por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, agradarle. Porque es menester que todos nosotros parezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno sea pagado de lo propio de su cuerpo, como hubiera hecho, o bueno o malo. Así que estando ciertos de aquel terror del Señor, persuadimos al mundo, mas a Dios somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias somos manifiestos. No nos encomendamos otra vez a vosotros, mas damos ocasión de gloriaros de nuestro, para que tengáis que responder contra los que se glorían
en las apariencias y no en el corazón. Porque si loqueamos a Dios y si estamos en ceso a vosotros, porque la caridad del Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno fue muerto por todos, luego todos son muertos. Ítem, por todos fue muerto Cristo, para que también los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún al Cristo conocimos según la carne, ahora empero ya no lo conocemos. De manera que el que es en el Cristo nueva criatura es. Las vejeces se pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Y todo esto por Dios, el cual nos reconcilió así por Jesús el Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en el Cristo reconciliando el mundo así, no imputando sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que embajadores somos en nombre del Cristo, como si Dios os orase por medio nuestro. Oramos en nombre del Cristo, reconciliaos a Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Te damos gracias, amado Salvador, por este día que nos das y el poder iniciarlo leyendo tu palabra, Señor. Señor Jesucristo, que todo lo que pensamos hacer en este día sea aprobado por tu voluntad, Señor. Que nos ilumines la mente, el entendimiento, Señor, para agradarte en todo lo que pensemos, digamos, hagamos. Que gastemos estas horas, Señor, que nos das para honra y gloria tuya, Padre bendito. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.